ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. ¿Qué harás en mí, en mí, en mí? Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Solo recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Solo recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo te amo, te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Muy buenas noches, hermanos. Hoy, como todos los jueves, tendremos un tiempo para poder meditar juntos en la palabra del Señor. Y el día de hoy quisiera ir junto con ustedes al libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. La palabra nos muestra en el libro de Tito, nos habla de la misericordia de Dios. Y dice así: nos salvó no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. La palabra nos muestra que Dios nos salvó no por nuestras buenas obras o por nuestras obras de justicias que hayamos hecho, sino la palabra nos muestra que sino por su misericordia. En Tito nos muestra que no son nuestras buenas obras o nuestras buenas acciones las que nos llevan a la salvación, sino es la misericordia de Dios. En Isaías 64:6, la palabra nos muestra que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. En otras versiones dicen nuestras mejores obras no son como trapos de inmundicia. Así que no quiere decir que hacer ciertas cosas, ciertas actividades no se deberían realizar, sino que la palabra nos muestra, como le hemos venido aprendiendo, que no son nuestras obras las que nos llevan a la salvación. Él nos salvó por su misericordia. Y vamos a ir a Romanos, capítulo 9. Pablo, en este libro de Romanos, capítulo 9, habla un poco más de ello de una manera un poco más detallada. Y en Romanos, capítulo 9, vamos a ir al versículo 15 en adelante. La palabra nos muestra lo siguiente: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así como no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La palabra nos muestra en el libro de Romanos, Pablo nos explica un poco mejor, que nos habla de la soberanía de Dios, de esta soberanía que tiene Dios, porque Dios es soberano. Al inicio del año, en el tiempo de ayuno que tuvimos, vimos una de las características de Dios, es que Dios es soberano. Y la palabra nos muestra que Él tiene misericordia con quien Él quiera tenerla, así como también puede endurecer el corazón de quien Él quiere endurecer. ¿Y acaso el vaso de barro le puede decir algo al alfarero, que es Dios? ¿Acaso nosotros podemos decirle a Dios, Dios, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué están pasando estas cosas en mi vida? Y la pregunta no es la adecuada, el por qué, sino el para qué. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Y muchas cosas están pasando hoy en día. Pero entendemos por la palabra que Él es el alfarero. Entendemos por la palabra de que Él tiene misericordia con quien Él quiere tenerla. Y su misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, esa misericordia que es eterna, esa misericordia de Dios nos llama justamente a poder arrepentirnos y poder acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. Cuando la palabra nos muestra de acercarnos confiadamente, es cuando el hombre entiende y pone su confianza en Dios por medio de su palabra. Es cuando podemos acercarnos confiadamente
para hallar perdón. Y referente a esto, en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, la palabra también nos muestra sobre esta soberanía de Dios. En el contexto estaba que el rey Nabucodonosor, es un poco difícil pronunciar ese nombre, rey de Babilonia, había llegado a su corazón, se había enorgullecido. Vemos que el corazón del hombre está totalmente corrompido y se había enorgullecido por muchas cosas y pensaba que todo lo que había logrado era por su poder. Y Dios permite que este rey Nabucodonosor se vuelva semejante a una bestia y pues pierda el trono. Y pasado el tiempo, cumplido el tiempo, Dios permite nuevamente que este rey pueda volver en sí. Y cuando este rey vuelve en sí, este rey Nabucodonosor, la palabra nos muestra en Daniel capítulo 4, versículo 35, lo siguiente que menciona: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor, este rey pagano que tenía otros dioses, pasa por una circunstancia, su corazón es enaltecido, Dios lo somete, ¿no? Es semejante a una bestia, dice que sus uñas crecen y el pelo de su cuerpo crece como plumas. Después de un tiempo, pasa un tiempo, y Dios permite que vuelva en sí nuevamente este rey. Y este rey dice lo siguiente, dice lo que acabamos de leer: no hay quien detenga la mano de Dios y le diga, ¿qué haces? Lo que está mencionando Nabucodonosor en este versículo es que Dios hace según su voluntad. Y nadie de nosotros puede decirle a Dios, ¿por qué pasan estas cosas, Señor? ¿Por qué están pasando estas cosas en mi vida hoy en día? Hermanos, la palabra nos muestra que Dios es soberano y que nosotros somos ese vaso de barro y Él es el alfarero. Y Él va a moldearnos como Él quiera moldearnos, porque así es su voluntad. Y su voluntad, hermanos, la palabra nos muestra que es buena, agradable y perfecta. Aunque muchas veces quizás digamos, pero ¿qué de perfecto hay en esto que está pasando hoy en día en mi vida? Pero por la palabra entendemos que su voluntad es perfecta, que Él es el único bueno, que su voluntad es agradable. Pero la palabra nos llama a poder renovar nuestra manera de pensar para poder entender aquella voluntad de Dios en nuestras vidas. Están pasando muchas cosas y por la palabra, nuestra mente empieza a ser renovada y empezamos a ver las cosas de diferente manera y empezamos a entender y a descansar y a gozarnos en su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Dios, su misericordia, la misericordia de Dios, nos llama justamente a ese arrepentimiento. Nos llama justamente a poder acercarnos confiadamente a Él. No importa lo que hayamos hecho. Cristo pagó todo en la cruz del Calvario y nos llaman a acercarnos confiadamente a Él, a hallar perdón. Así que
Hermanos, no, no son nuestras buenas obras, lo pongo entre comillas, las que nos llevan a la salvación. Es su misericordia. Porque si fueran por obras, sería contado como una deuda la salvación. Pero toda la Escritura nos muestra que es por gracia. Es algo no merecido. Es algo no merecido. Es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Oramos, Padre, para que nos ayudes a poder permanecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Ayúdanos a no desanimarnos ni conformarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, permita que nuestra mente pueda ser renovada para poder entender, Señor, cuál es tu voluntad. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, en cada circunstancia que estamos viviendo. Ayúdanos a descansar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a hallar esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Oramos, Señor, porque eres tú un Dios soberano. Eres tú el que haces la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Eres tú el que llamas. Eres tú el que das el crecimiento. Es la obra de principio a fin, Señor. Y oramos por ello, Señor. Oramos por esa buena obra que tú has comenzado, Señor. Tú lo vas a perfeccionar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque tu palabra menciona que a los que te aman, Señor, y los que te aman son los que guardan tu palabra. Todas las cosas, Señor, ayudan para bien. Aunque quizás no entendamos en ese momento, descansamos en tu palabra, de que todas las cosas ayudan para bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.